Ok, bueno, entonces, para empezar vamos a hablar de qué es metabolismo en general, o sea, ¿qué es el metabolismo? El metabolismo, aquí les puse, bueno, esta imagen, ¿verdad? Representa muy bien en realidad lo que es el metabolismo. Es un grupo de reacciones químicas, ¿verdad? Que están acopladas entre sí y esa, digamos, es una cosa que nunca se les puede olvidar, ¿verdad? Usualmente cuando vemos metabolismo van a ver ustedes primero metabolismo de carbohidratos, de lípidos, de proteínas. Y como los ven separados, ¿verdad? Muchas veces cuesta que hagan las conexiones entre esos metabolismos. Y todos los metabolismos están relacionados, están interconectados. Entonces, en realidad es una gran red de reacciones químicas que se acoplan entre sí, ¿verdad? Y que están ocurriendo dentro de la célula, ¿verdad? A nivel celular primero y luego también a nivel de organismo, ¿verdad? Vean que en general, si ustedes se ponen a ver en una célula única, pues vamos a tener metabolismo ocurriendo en esa célula, ¿verdad? Pero eso también está ocurriendo en las otras millones de células que están formando parte, por ejemplo, de un órgano. Y posteriormente, obviamente, vamos a tener un efecto a nivel de organismo. Entonces, vamos desde el punto más bajo, celular, ¿verdad? Hasta ya el efecto a nivel de organismo. Y las reacciones que se están dando en el metabolismo siempre van a estar reguladas. Aquí les puse que por enzimas, porque es la principal, digamos, función, pero en general hay otros compuestos que no son enzimas que también pueden regular el metabolismo, ¿verdad? Hay hormonas que regulan el metabolismo, que van a obviamente a favorecer una vía o a inhibir otra, dependiendo de cómo esté el estado metabólico del cuerpo. Y también hay otros factores, por ejemplo, factores de crecimiento, factores de transcripción que van a modular o van a activar o inhibir vías metabólicas también, ¿verdad? Al final, pues el efecto de inhibir o activar, pues sí va a ser ejecutado por enzimas, ¿verdad? Vean que las enzimas son la clave aquí porque son las que en realidad llevan el trabajo o realizan, perdón, el trabajo y vamos a ver que ellas son las que son moduladas por otros factores también. Obviamente múltiples funciones del metabolismo, ahorita vamos a ver algunas de ellas, ¿verdad? Pero en general quiero que le presten atención a la imagen, ¿verdad? Vean aquí se resumen los principales metabolismos. Tenemos el metabolismo de glucógeno, el metabolismo de nucleótidos, el de xenobióticos, que casi nunca se da, ¿verdad? Pero en realidad ustedes tienen que pensar que incluso drogas, ¿verdad? Medicamentos y otros compuestos que existen en nuestro cuerpo tienen que también metabolizarse y procesarse, pues esto es justamente esta parte de xenobióticos. Tenemos metabolismo de carbohidrato en general. Perdón, aquí les dije glucógeno, ¿verdad? Es de glicanos, bueno, ese otro tipo. El metabolismo de lípidos, el de energía, ¿verdad? Energía nos referimos específicamente ya a nivel de mitocondria. El de aminoácidos, estos son metabolismos de otros aminoácidos, ¿verdad? Vean que en aminoácidos hay una gran variedad porque hay aminoácidos que son, digamos, los clásicos que se van a utilizar, pero también hay otro tipo que tal vez vienen proveídos por la dieta o por incluso bacterias intestinales y demás, que entonces también tienen que procesarse. Luego tenemos los metabolismos de cofactores y vitaminas, ¿verdad? Esa también, ya ustedes vieron vitaminas. Y luego tenemos otros secundarios, metabolitos secundarios, ¿verdad? Eso pues ahí hay de diferente tipo y usualmente, digamos, son precursores de otros tipos de metabolismo como tal. Si se dan cuenta en esta imagen, ¿verdad? Hay como un eje, ¿verdad? En todas estas diferentes interconexiones, ¿verdad? O puntos, eso no está dibujado así al azar, ¿verdad? Eso en realidad, estos puntos, estas conexiones que ven ahí están dibujados porque ya se sabe cuáles son las vías metabólicas y cómo están relacionadas cada una entre ellas. Y vean que en general tenemos este metabolismo de carbohidratos aquí en el centro, ¿verdad? Que está como, pues básicamente en el esqueleto, ¿verdad? Es el esqueleto que conecta con todas las demás, ¿verdad? Es la única vía en general que ustedes ven aquí que está interconectando con todas las demás y es específicamente, ¿verdad? En este ciclo que es el ciclo de Krebs, esta rueda que está aquí, eso es el ciclo de Krebs. Y el ciclo de Krebs justamente es donde concurren muchas vías y también de donde salen muchas vías. Entonces, es como por decirlo así, si ustedes se ponen a ver, ¿verdad? Es como una rotonda
donde van a salir a las diferentes calles, ¿verdad? Entonces justo es eso, ¿verdad? Y circunvalación es justamente el metabolismo de carbohidratos, es lo que está conectando, es la principal vía, ¿verdad? Donde están pasando todo y luego de ahí pues tenemos diferentes conexiones, ¿verdad? Ya sea con metabolismo de lípidos, con metabolismo de proteínas, que esos son los tres principales que ustedes van a ver en este curso, ¿verdad? En bioquímica, ¿de acuerdo? Ahora sí, ¿cuáles son las funciones, verdad? ¿Cuáles son las funciones justamente de ese metabolismo? Bueno, primero, la más obvia, ¿verdad? Es obtener energía y también generarla, ¿verdad? Ven que no solo va a ser una balanza entre la energía que entra y la energía que sale, ya vamos a hablar un poco de eso. Y hay diferentes tipos de energía, el nivel de metabolismo puede ser energía calórica, incluso luminosa, ¿verdad? O química, esos tres tipos de energía, y obviamente también depende del organismo, ¿verdad? Convertir nutrientes en sustancias asimilables, porque muchas veces, ¿verdad? En los alimentos, por ejemplo, cuando se va a procesar y se van a digerir, no necesariamente a como se digiera se pueden absorber. Entonces, parte del metabolismo viene ahí la conversión enzimática de las sustancias para poder hacerlo en moléculas, digamos, absorbibles. Y luego proporcionar moléculas, ¿verdad?, que requiera el organismo. Esto va a depender, ¿verdad? Lo que se pueda sintetizar o lo que se pueda degradar en el organismo va a depender de las necesidades del organismo en ese momento. No es lo mismo ustedes cuando se levantan y están en ayunas, ¿verdad? Ahí el metabolismo está funcionando de una forma diferente a cuando ya ustedes almorzaron o media hora después de que almorzaron o cuando ya se van a ir a acostar, ¿verdad? En esos momentos del día, ¿verdad? Conforme el día y demás, cambia, ¿verdad? Las necesidades metabólicas. También no es lo mismo si ustedes un día nada más se levantaron a ver la clase de bioquímica, como ahorita, no hicieron nada más y se fueron a dormir después todo el día, o si realmente se levantaron temprano, fueron a correr, ¿verdad? 5 kilómetros, se devolvieron a la casa, desayunaron y están después haciendo más cosas, ¿verdad? Entonces, metabólicamente no es lo mismo. Entonces, ya les digo, esta parte, ¿verdad? De síntesis o degradación de moléculas es dependiente del estado metabólico de la persona en el momento. Y finalmente, la señalización celular y regulación de transcripción génica, ¿verdad? Esto también es importante porque conforme el metabolismo se activa, puede entonces activar crecimiento celular, ¿verdad? Por ejemplo, diferenciación celular, esos otros tipos de mecanismos de transducción de señales que existen también pueden ser inducidos, ¿verdad? O activados por metabolismo, simplemente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la insulina, que es una hormona, activa una vía de señalización de las MAP quinasas y esas MAP quinasas al final activan un factor de transcripción que entra al núcleo y decide, bueno, vamos a entrar a generar crecimiento celular, ¿verdad? Entonces eso es un ejemplo. Y obviamente la insulina ahí también puede activar otras cosas que no vimos en detalle con transducción de señales, pero también activa enzimas, ¿verdad? Que promueven, por ejemplo, síntesis de glucógeno y demás, ¿ok? Estos son algunos conceptos, nada más que quiero que queden claros, ¿verdad? O que tienen que tomar en cuenta antes de empezar a estudiar metabolismo. Vean que ustedes van a estudiar ahora muchos metabolismos y muchas enzimas, ¿verdad? Y la mejor forma de estudiar esto es teniendo claro estos conceptos que vamos a ver. Primero, ¿qué es un metabolito? Bueno, perdón, me tengo una pregunta en el chat. ¿A qué se refiere con edad metabólica y qué mide el gimnasio y los nutricionistas? Bueno, la edad metabólica, sí, eso va un poco ahí por el gasto energético, ¿verdad? Que el cuerpo genera, digamos, cuando somos más jóvenes, pues se dice que el metabolismo está mucho más activo, ¿verdad? Entonces podemos gastar más energía que ya una persona adulta o un adulto mayor, ¿verdad? Los adultos mayores, de ahí el metabolismo es basal, es un poco más bajo, entonces la cantidad que degradan o que pueden oxidar de moléculas y demás es un poco menor. Entonces por ejemplo, incluso el apetito se regula, ¿verdad? Se disminuye, etcétera. Entonces son ciertas consecuencias que van con la edad. En los gimnasios no estoy segura qué miden, no soy muy fan de los gimnasios, perdón, entonces no estoy segura, yo solo he ido como unas pocas veces y lo que me han medido es como grasa corporal y esas cosas, pero si alguien sabe, puede, pues entonces, de informarnos. Y con las nutricionistas, sí, ellos tienen que medir justamente eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué tanto? ¿Por qué? Porque una nutricionista usted le va a poner una dieta basada un poco en qué tanto usted también puede quemar calorías, ¿verdad?
y consumir y aprovechar esos nutrientes. Entonces, muchas veces se mide, ¿verdad? Obviamente no es que ellos sepan con solo verlo a usted. Tienen que empezar con una dieta, ¿verdad? Y ver cómo se regula el peso. Y si eso funciona, pues pueden continuar. Y si no, lo que hacen es cambios, ¿verdad? Hacen cambios en la dieta. Y muchas veces, ¿verdad? Se empieza con dietas, bueno, ahora hay ceto dietas, ¿verdad? Y depende. Muchas veces se comienza nada más regulando la cantidad de todos los nutrientes, no quitando un nutriente, ¿verdad? Y después, pues hay otras dietas que sí eliminan cosas, ¿verdad? Entonces está la dieta que elimina carbohidratos, no comen carbohidratos, o la dieta que elimina lípidos, no comen lípidos, ¿verdad? Ahí eso todo va a depender también del metabolismo de la persona, de cómo responda, ¿verdad? Pero entonces entre más jóvenes, lamentablemente, ¿verdad? Con la edad, el metabolismo basal se vuelve más lento, entonces también tenemos problemas de sobrepeso, ¿verdad? O la gente no baja de peso, ¿verdad? No es lo mismo. Entonces la gente que tiene menos de 20 años es muy fácil para ellos comer cuanto quieran o con lo que quieran sin tener diferencias en peso, ¿verdad? Ya personas más de 30 ya empiezan a ver las diferencias, ya es un poco más difícil bajar de peso, y ya personas mucho más adultas, pues incluso más, ¿verdad? Pero bueno, ya les dije, ahí se regula también el apetito, ¿verdad? Las personas también van perdiendo un poco el apetito. Bueno, está bien, perdón si hablé de más, no sabía si le contesté la pregunta o no al final. Ok, entonces, ¿qué es lo que quiero que siempre tengan claro? Y esto, ya les digo, les va a ayudar para estudiar todos los metabolismos que vienen. Primero tienen que identificar qué es un metabolito. Es cualquier molécula, ¿verdad?, que participe en ese metabolismo. Puede ser un sustrato, puede ser un producto intermediario y el producto final, ¿verdad? Siempre, siempre, siempre tienen que identificar con qué se empieza, es decir, con qué empezamos en la vía y con qué terminamos, porque entonces así ustedes ya ubican, ok, gluconeogénesis es esto, glicólisis es esto, lipogénesis o oxidación de ácidos grasos es esto, ¿verdad? Entonces es un poco para identificarlo. Después el propósito de la vía, es decir, cuál es el producto de mayor importancia en esa vía, ¿verdad? Que es justamente eso, que, ok, yo estoy activando glicólisis para generar qué, ¿verdad? Entonces ahí, digamos, la respuesta sería ese producto de mayor importancia. Y considerar lo que se genera durante el metabolismo, que pueden ser, por ejemplo, equivalentes reductores o energía como tal, ¿verdad? Entonces, equivalentes reductores me estoy refiriendo al NAT, H, al FAT H2, al NADPH, y como ATP, por ejemplo, o GTP, ¿verdad? En esos niveles, esos son moléculas que se pueden generar durante el metabolismo y que son importantes porque entonces eso va a generar, digamos, una consecuencia que va a activar otra vía o va a generar una reserva de energía importante. Luego tienen que identificar dónde se están dando esas vías metabólicas. Entonces, a nivel del tejido y a nivel de la célula, ¿de acuerdo? No todas las vías se dan en todos los órganos, ¿verdad? Casi siempre el hígado es el más importante, el hígado es donde se dan todo, casi, ¿de acuerdo? Entonces, la síntesis de glucógeno, por ejemplo, es un ejemplo que solo se da en el hígado. Entonces, ahí es donde generamos glucógeno y no se genera en otros órganos. Pero bueno, de ahí se administra, ¿verdad? El hígado es como el administrador de todos los recursos en el cuerpo. Y también es importante que ubiquen a nivel celular, es decir, el metabolismo se está dando a nivel del citoplasma o se está dando a nivel de la mitocondria, ¿verdad? O a nivel de otra organela. Entonces, casi siempre estamos hablando de citoplasma y mitocondria. Esos son como los dos principales lugares en donde se dan los metabolismos. Pero tienen que identificar dónde es que se está dando específicamente. Y también dentro de todas las reacciones, porque ustedes van a ver que son muchas reacciones, tienen que identificar cuáles son las más importantes. Hay unas reacciones que, por ejemplo, son irreversibles, entonces en ese momento eso es un red flag, ¿verdad? Ahí para que ustedes digan, ok, esto le tengo que poner atención a esta reacción. Luego las enzimas que son reguladas alostéricamente o por hormonas, ¿verdad? No en todos los procesos hay al menos una enzima que va a estar regulada. Entonces eso quiere decir que esa enzima puede apagarse o encender y eso va también a regular la vía, ¿verdad? La va a activar o la va a inhibir. Y también al final, ¿verdad? Justamente al final de todos los metabolismos van a tener la capacidad de poder interpretar esta interconexión entre las vías metabólicas. Entonces, justamente después de que ustedes ya ven todos los metabolismos, lo que tienen que hacer es ver el big picture, ¿verdad? Y poner todos los metabolismos juntos y decir, ok,
aquí es donde se están conectando todo, ¿verdad? Entonces, justo ahí es donde ya uno entiende, ¿verdad? Justamente cómo funciona, pues, metabolismo como tal. Esta imagen creo que ya la tuvieron que ver posiblemente, ¿verdad? En metabolismo podemos dividirlo en anabolismo y catabolismo, ¿verdad? El anabolismo involucra síntesis, ¿verdad? Formación de nuevas moléculas, eso es el anabolismo. Y por lo tanto también requiere energía, utiliza energía como ATP, NADH, NADPH, FATH2, ¿verdad? Estos equivalentes reductores y utilizan energía para producir esas macromoléculas. En el caso del catabolismo, que sería lo opuesto, ¿verdad? Básicamente es degradación de las moléculas y esa degradación tiene como consecuencia liberación o producción de los metabolismos, de metabolitos con energéticos, ¿verdad? Entonces, en este caso, los equivalentes reductores ATP, NADH, NADPH y FATH2 se producen y también se libera un poco de energía en forma de calor, ¿verdad? Que eso se pierde ahí, pero en general el catabolismo es muy eficiente para poder generar las moléculas energéticas. Entonces esas son como las dos grandes diferencias, ¿verdad? Obviamente aquí les ponen un poco de dónde sale la energía del catabolismo. Ahora vean que lo que se rompe son las grandes moléculas como carbohidratos, grasas, proteínas. Entonces todo lo que ustedes comen básicamente va a degradarse en el cuerpo y vamos a generar estas moléculas energéticas. Y bueno, hay unos subproductos, ¿verdad? Como por parte, digamos, del mismo metabolismo que van a generarse como el CO2, el agua, etcétera, ¿verdad? Este amino también, eso se degrada en forma de urea después. Y en el caso del anabolismo, vean que las moléculas precursoras pues son básicamente esas subunidades, ¿verdad? O las unidades monoméricas de cada una de las grandes macromoléculas. Entonces, por ejemplo, tenemos los aminoácidos que entonces irán a formar proteínas, azúcares o monosacáridos, ¿verdad? Para generar todos los polisacáridos, ácidos grasos que van a generar después los grandes lípidos o triglicéridos, por ejemplo y las bases nitrogenadas que se utilizan para generar ácidos nucleicos. ¿Okay? Entonces, justamente esos son como los 4 principales grupos, ¿verdad? Que se utilizan para las macromoléculas, para generarlas. Dentro de lo que es anabolismo y catabolismo, podemos también definir las vías o los tipos de vías que existen. Entonces, en el caso de las vías catabólicas, se dice, ¿verdad? Que son vías convergentes. Y las vías anabólicas son vías divergentes. Entonces, ¿a qué me refiero ahí? Vean aquí en la imagen. Todas las vías que están en rojo, ¿verdad? Son vías convergentes, entonces son vías catabólicas. Y estas todas están básicamente convergen, ¿verdad? Llegan a este punto en común. Eso es a lo que se refiere. Y el punto en común es la acetil-CoA o el acetato. Pero vamos a llamarle acetil-CoA. La acetil-CoA es la molécula clave, así, pero es la más clave y la más importante de todo el metabolismo. Porque de aquí vienen, vean que aquí toda la degradación de estas macromoléculas terminó en acetil-CoA y la acetil-CoA es el precursor para todas estas otras moléculas que están aquí. Entonces, justamente es, digámoslo así, el punto clave para que está uniendo, ¿verdad? O comunicando ambas vías o ambos tipos de metabolismo. En el caso de las vías celestes o azules que ven ahí, esas son las vías anabólicas, entonces son vías divergentes, ¿verdad? Y vean que divergen porque entonces se van haciendo más amplias y van separándose, por eso divergen. En ese caso, por ejemplo, bueno, aquí digamos, a partir de la acetil-CoA, vean que puedo generar lípidos, ¿verdad? Lípidos de diferentes tipos, incluso fosfolípidos, triglicéridos, eicosanoides. Puedo generar colesterol, ¿verdad? Y el colesterol tiene una gran diversidad. El colesterol puede uno generar hormonas de diferente tipo, ácidos biliares para la absorción y digestión de nutrientes, ¿verdad? Los ésteres de colesterol, que después los van a ver que son bastante importantes también en el transporte de lípidos y de otras moléculas como vitaminas y demás, ¿verdad? Entonces, bueno, en general vean que esto en realidad es un súper resumen, no es lo único, ¿verdad? De vías catabólicas y anabólicas que existen, pero comprende en realidad la mayoría de las cosas. ¿Qué es lo otro que también está, digamos, o que debe de llamarle la atención, ¿verdad? Es justamente que el ciclo de Krebs, aquí lo ponen como una vía que es catabólica,
¿verdad? Pero en algunos libros, ¿verdad? Y en general van a ver que también se le denomina el ciclo de Krebs una vía anfibólica, ¿ok? ¿Y eso qué significa? Que es tanto anabólica como catabólica, ¿de acuerdo? Eso es lo que significa anfibólica. ¿Por qué? Porque durante la vía yo estoy, bueno, en este caso, ¿verdad? Se está degradando el acetato, ¿verdad? Y por eso pasamos a degradarlo, pero durante la vía también se sintetizan cosas. Entonces, digamos que estoy degradando y sintetizando al mismo tiempo. Entonces, por eso es una vía anfibólica, ¿de acuerdo? Esta vía, ¿verdad? Que es la parte cíclica, ¿verdad? Vean que aquí esto es esencial. Esto es lo que mantiene las otras vías, digamos, funcionando. Y ese es gracias a esto, ¿verdad? Que tenemos también la producción de ATP posteriormente a nivel de la mitocondria. Entonces, el ciclo de Krebs en realidad es un punto, ya les digo, muy importante a nivel de metabolismo porque es central, ¿verdad? Es el que básicamente está dirigiendo todo. Ok, ahora bien, ¿verdad? Hay, dentro de lo que es la energía, ¿verdad? Cuando estamos hablando, hay un balance, ¿de acuerdo? Entre lo que son las reacciones que catabolizan y las reacciones que, de anabolismo, ahí tiene que haber un balance y ese se llama el balance energético, ¿ok? Entonces, ¿en qué consiste el balance energético? Bueno, el balance energético es que toda la energía que entra al cuerpo, es decir, por ejemplo, todo lo que ustedes comen, carbohidratos, grasa, proteína, etcétera, toda esa energía que entra debe ser igual a la energía que sale, ¿verdad? Y ven que la energía que sale hay de muchas formas en que se gaste esa energía. Puede ser trabajo mecánico, ¿verdad? Con la contracción muscular, por ejemplo. Entonces, todo lo que es movimiento va a gastar energía, el movimiento de células, ¿verdad? De migración celular, de organelas, etcétera. Las reacciones, perdón, sintéticas, aquí, bueno, esto es un poco para crear moléculas, ¿verdad? Entonces ahí también se gasta energía, ¿verdad? Eso es básicamente igual la parte de anabolismo. Transporte de membranas, transducción de señal, ¿verdad? Esto, justamente las transducciones de señales, todos esos mecanismos también consumen energía. Producción de calor, ¿verdad? Ven que esto también es importante. Nosotros tenemos que termorregular, ¿verdad? O somos organismos que podemos termorregular. Entonces, ahí también hay una producción de calor y pérdida de calor también, que va a permitir mantenernos en condiciones óptimas. Y luego la detoxificación y degradación, ¿verdad? Que eso es básicamente ese metabolismo de xenobióticos y también la producción de urea a nivel de orina. Entonces todo eso, por ejemplo, también genera gasto energético, ¿verdad? Y hay un factor aquí, ¿verdad? Que es el almacenamiento. Cuando hay un exceso de energía, ¿verdad? Eso se puede almacenar en forma de combustible, aquí ponen, ¿verdad? Pero básicamente es, por ejemplo, en forma de litio, ¿verdad? Los lípidos son, digámoslo así, la principal fuente o forma de almacenamiento de energía cuando tenemos un exceso o un excedente, ¿ok? Entonces, ahí básicamente, ¿verdad? Cuando estamos en igual cantidad, tanto lo que entra como lo que sale, entonces estamos hablando de que tenemos un balance energético, estamos igual en ambas partes. Pero pues no siempre se está así, ¿verdad? Entonces se habla de balance energético positivo y negativo cuando tenemos diferencias en esas energías. Cuando tenemos mucha energía que ingresa, es decir, consumimos más de lo que se requiere, ¿verdad? Entonces tenemos un exceso. Ahí ya hablamos de que hay un balance energético positivo, ¿ok? Entonces, digámoslo así, es positivo para la célula, no para nosotros, pero es positivo porque entonces tenemos un exceso de energía, ¿verdad? Y ese exceso de energía se convierte en esos almacenamientos, por ejemplo, de lípidos, de reservas de grasas, y entonces como resultado tenemos, o como consecuencia, ganancia en peso, ¿de acuerdo? El caso contrario sería un balance energético negativo, entonces ahí más bien yo lo que tengo es que la energía que ingresa es menor que la que yo requiero, entonces yo estoy gastando mucho más energía de la que realmente estoy consumiendo. En ese caso, ¿verdad? Hay una pérdida de peso y eso es consecuencia de que como no hay suficiente recurso energético, entonces estoy utilizando grasas y proteínas
de todo lado, ¿verdad? Del almacenamiento, más de los músculos y demás. Y estoy ahí, entonces eso es una consecuencia, como consecuencia pierdo peso, ¿ok? Entonces hay muchas cosas ahora, ¿verdad? Que van a promover, digamos, se promueven lo que es el balance energético negativo para perder peso, ¿verdad? Pero en general lo que hay que promover, ¿verdad? Es en realidad la primera opción, ¿verdad? Que sería un balance, tener un balance entre lo que entra y lo que sale, de tal forma que no perdamos ni ganemos peso, sino que nos mantengamos, ¿verdad? Estables. Eso sería como lo ideal, eso es lo que habría que ver. Ahora, ¿alguien me puede decir cómo puedo, digamos, modificar también estos tipos de balances energéticos, que no sea solo con la comida? ¿Alguna idea? Chicos, ¿alguien está por ahí? Estoy sola. Si no me lo escriben por el chat. Profe, ¿con ¿Mm? ejercicios o...? Sí, gracias, justamente eso. Muchas gracias. Justamente eso, el ejercicio yo puedo modificar, ¿verdad? Porque entonces, por ejemplo, si yo tengo un balance energético positivo, entonces yo incremento el ejercicio. Eso me haría que yo pudiera entonces tratar de llegar a un balance, ¿verdad? Esa sería como la idea. Lo que pasa, ¿verdad? Muchas veces es que entonces dependiendo del metabolismo la persona pierde peso y dependiendo también de qué tanto esté consumiendo, no, ¿verdad? Casi siempre el problema está en que cuando se hace dieta, ¿verdad? Y se hace ejercicio, entonces estamos ahí, digamos, atacando dos fuentes, tanto la energía de la alimentación y estoy incrementando el ejercicio, entonces pues ahí muchas veces la persona pierde peso muy rápido, ¿verdad? Y no es lo ideal. ¿Por qué? Porque usualmente después entonces más bien tengo el efecto contrario y gana peso, pero muchísimo más, ¿verdad? Entonces, lo ideal sería como ir, hacerlo de forma, no pensando que es una dieta o que es un ejercicio para bajar peso, sino simplemente pensar lo que es para rutina de vida diaria, ¿verdad? Cotidiano, y entonces simplemente hago ejercicio de forma regular y me alimento de forma regular y entonces así trato de llegar pues al balance, ¿ok? Entonces es un poco como para tener en cuenta ahí los balances energéticos. Ok, entonces ahora sí, la regulación, ¿verdad? De lo que son las vías anabólicas y catabólicas, no siempre se dan simultáneamente, ¿verdad? Eso es una cosa que tal vez cuesta entender un poco, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la síntesis de glucosa y la degradación de glucosa son vías que son una anabólica y la otra catabólica. Y pareciera que son exactamente iguales, solo que en sentido inverso, pero eso no es así, ¿verdad? Las vías tanto anabólicas como catabólicas, cuando una está activa, la otra está inactiva. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque a nivel de organismo, el metabolismo, ¿verdad? Se va a favorecer una a la otra, pero no van a estar pasando las dos simultáneamente. Hay enzimas que participan en los procesos que son similares, pero también al menos una enzima tiene que ser diferente o va a ser diferente, ¿de acuerdo? Muchas enzimas se repiten, ¿verdad? Ahorita les voy a poner unos ejemplos, pero al menos hay algunos pasos que no son iguales. Entonces eso también hace que no se puedan activar las vías simultáneamente. Lo otro, ¿verdad? Es que al menos una reacción es irreversible en las vías estas, tanto en la anabólica como en la catabólica, y eso hace que se controle la vía, ¿de acuerdo? Eso permite, digamos, unidireccionalidad dentro de la vía y no que se devuelva, ¿verdad? O no que haga el proceso opuesto. Y las vías, la otra forma de controlarlas o de regularlas es porque actúan en compartimentos celulares diferentes. Entonces, por ejemplo, vean aquí, esto es síntesis y degradación de ácidos grasos. Vean, la degradación está aquí en rosado y la síntesis está aquí en azul. Si uno ve las reacciones, ¿verdad? Yo tengo aquí un grupo, un ácido graso, ¿verdad? Después de todas estas reacciones, aquí termino, ¿verdad? Degradándolo en dos diferentes grupos. La síntesis, vean que si uno lo ve, es prácticamente lo mismo, solo que en la dirección opuesta, ¿verdad? Yo tengo aquí los mismos grupos y yo voy a generar un ácido graso al final. Si esto lo viéramos así, ¿verdad? Ven que las reacciones ahí están. Primero, bueno, las enzimas son diferentes, aunque la dirección, ¿verdad? Pareciera la opuesta, en realidad ni siquiera se están dando ni simultáneamente ni en el mismo lugar. Esto que está aquí, la imagen que está aquí, ¿verdad?
los ubica un poco en dónde se están dando las cosas. Entonces, todo lo que es síntesis de ácido graso está en verde y vean que se está dando a nivel del citoplasma. Y todo lo que es degradación de ácido graso, que se conoce como beta oxidación, eso se está dando a nivel de mitocondria y justamente en la matriz mitocondrial. Entonces, aquí, ¿verdad? Esa separación en compartimentos celulares ya hace una diferencia y usualmente, ¿verdad? Aunque la enzima que se utilice en una síntesis y en una degradación se llame igual, muchas veces son diferentes isoformas, ¿verdad? Entonces esa isoforma pertenece al citoplasma, no va a ingresar a la matriz, por ejemplo, a funcionar ahí, ¿de acuerdo? O viceversa. Entonces, justamente esas isoformas garantizan también que las enzimas, aunque se repitan dentro de los procesos de anabolismo y catabolismo, que no sean exactamente la misma, ¿verdad? O que no vaya a haber confusión, digamos, en los procesos. Este es el ejemplo de la síntesis de glucosa y la degradación de glucosa, ¿verdad? Ven que aquí está la glicólisis, que es básicamente ruptura de la glucosa, y la gluconeogénesis, que eso es síntesis de glucosa de cero, ¿verdad? Entonces, si ven el proceso, básicamente comparte todos los pasos, ¿verdad? Desde aquí, desde la glucosa 6-fosfato, bueno, desde glucosa a glucosa 6-fosfato, vean que aquí una reacción fosforila y la otra desfosforila, ¿verdad? Entonces, las reacciones pues ahí van, ¿verdad? De acuerdo a lo que son. Vean que aquí al final sí tenemos diferencia en estas, ¿verdad? Aquí las enzimas son diferentes e incluso la cantidad de pasos varía, pero no solo eso, sino que esto también está dividido en compartimentos celulares y no van a estarse dando simultáneamente, ¿ok? A mucha de la regulación también es hormonal, ¿verdad? Cuando ustedes acaban de almorzar, por ejemplo, y tenemos glucosa en sangre, pues entonces vamos a promover glicólisis hasta cierto punto. Cuando ya tenemos suficiente glicólisis, ¿verdad? Cuando ya no queremos producir más porque ya tenemos suficiente piruvato, entonces más bien vamos a promover glucogenólisis, que eso es diferente. Este no es gluconeogénesis, ¿de acuerdo? La gluconeogénesis, ya les dije, síntesis de glucosa, ¿verdad? En el caso del exceso de glucosa, generamos glucógeno. Entonces ahí eso es otra vía metabólica diferente. Pero todo es regulado por enzimas, por hormonas, por ejemplo. Y cuando más bien no han comido nada, pues entonces el glucagón va a promover, en este caso, la gluconeogénesis, que es la síntesis de glucosa, ¿ok? Entonces, pues ahí va un poco ese estado metabólico también regulado. La otra forma de regular el anabolismo y el catabolismo, ¿verdad? Podemos hacerlo de forma con regulación intracelular o con regulación extracelular. Entonces, vamos a ver primero la intracelular. La intracelular se refiere a modificaciones que yo puedo hacer dentro de la célula de cosas que ya existen y usualmente es rápida, ¿de acuerdo? Es decir, el efecto se hace rápidamente. Eso sería básicamente por disponibilidad de sustrato. Entonces, si hay suficiente sustrato o no, eso va a activar o no la vía, ¿verdad? La va a regular. Y la otra es por regulación alostérica. En este caso, regulación alostérica puede ser a través de un intermediario metabólico o una coenzima, ¿verdad? Por ejemplo, el ATP. Entonces, si una enzima puede estar regulada alostéricamente por el ATP. Entonces, cuando se une el ATP, puede ser que eso la active o la inactive, ¿verdad? Eso es a lo que se refiere. Entonces, esa regulación alostérica también actúa rápido o permite actuar rápido. Y con los reguladores extracelulares, ¿verdad? Ahí me estoy refiriendo a factores de crecimiento y hormonas, que básicamente estos son moléculas ligando que van a activar diferentes señales dentro de la célula. Entonces, una señal puede ser activando mensajeros secundarios, ¿verdad? Que modifiquen a la enzima y eso va a ser un efecto rápido porque la enzima ya está ahí. Y la otra es más bien que haya que sintetizar la enzima porque no está ahí. Entonces, cuando hay que sintetizar o degradarla, ya ahí es un proceso un poco más lento, ¿verdad? Entonces, aquí en el ejemplo, es justamente esa regulación por factores extracelulares, ¿verdad? Ven que aquí tenemos diferentes factores, pueden ser factores de crecimiento, eso genera una señal, ¿verdad? Ven ahí el receptor y esa señal lo que va a hacer es pues iniciar, activar un factor de transcripción y acuérdense que los factores de transcripción lo que hacen es ingresar al núcleo y activar expresión génica.
Y una vez que se activa la expresión génica, ven que aquí genera el ARN mensajero y luego en los ribosomas, pues ahí ya se sintetiza la proteína. Esa proteína que se sintetizó es una enzima, ¿verdad? Y esa enzima puede tener diferentes destinos, ¿verdad? La enzima puede degradarse, ¿verdad? Y parece un poco ilógico que yo la haya sintetizado y la degrade inmediatamente, pero en realidad sí pasa en muchas ocasiones. Hay enzimas que se están sintetizando siempre en la célula, aunque no se utilicen. Y tienen una tasa también de degradación continua hasta que se lleguen a utilizar, básicamente, ¿verdad? Luego pueden, por ejemplo, ir a dar a diferentes compartimentos subcelulares, entonces a la mitocondria, al retículo endoplasmático, al lisosoma, etcétera. Pueden unir el sustrato de una vez, ¿verdad? Que eso sería, digamos, la reacción enzima-sustrato de una vez. Entonces, si estamos en una vía metabólica activa en ese momento, yo puedo generar la enzima y la enzima puede actuar de una vez. Puede unir diferentes reguladores, en este caso reguladores alostéricos, ¿verdad? Ven que alostéricos van a hacer que la enzima se active o se inactive más o menos, ¿verdad? Pueden llegar incluso a inhibirla, pero bueno, no estamos hablando de inhibidores como tal, son reguladores. Entonces modulan la actividad de la enzima. Luego esa enzima puede verse modificada por un fosfato, ¿verdad? Puede fosforilarse o desfosforilarse y también unirse a otras proteínas regulatorias. Entonces pueden haber otras proteínas que también van a regular la actividad de esa enzima. ¿Ok? Entonces vean que así es un poco cómo se regula todas las vías metabólicas, ¿verdad? Ustedes van a ver de aquí en adelante que hay enzimas que pueden regularse porque una hormona se indujo un efecto sobre la enzima, porque el ATP se unió, porque el calcio activó o no, etc. Entonces hay diferentes posibilidades, ¿ok? Bueno, entonces eso era pues básicamente lo que les tenía preparado para la introducción al metabolismo, ¿verdad? Obviamente ya ustedes vieron con Pinto las funciones o lo que es el ATP, ¿verdad? Básicamente lo que... Ahí estoy un momento, perdón, se me activó la cosa del celular. Ya ustedes vieron con Pinto básicamente lo que fueron los agentes, ¿verdad? De oxidorreducción y las moléculas energéticas, ¿verdad? Que eso también es importante que lo tienen que tener claro para la hora en que veamos ahora ciclo de Krebs como tal. Ok, entonces, con el ciclo de Krebs vamos a ver las diferentes reacciones que tiene, ¿verdad? No son muchas, son 8 reacciones, esas se las tienen que saber, pues así como, ¿verdad? De casi que de corazón, porque son muy básicas, ¿verdad? No es como que sean súper difíciles ni nada, pero sí se las tienen que saber. Y lo que vamos a ver ahorita también es un poco cuáles son las funciones adicionales al ciclo de Krebs, no solo las reacciones, ¿verdad? Sino qué otras cosas obtengo a partir del ciclo de Krebs. Bien, el ciclo de Krebs tiene el nombre gracias a este señor, ¿verdad? Que es Hans Adolf Krebs, que fue el que descubrió el ciclo y ganó un premio Nobel por eso, ¿verdad? Él ganó el premio Nobel en Fisiología y Medicina, vean, en el 53, vean lo viejo que es esto, ¿verdad? En realidad lo que se sabe del ciclo para el momento posiblemente se ha ido mejorando y actualizando, ¿verdad? Pero desde ese momento ya se sabía la importancia del ciclo de Krebs. Y él lo denominó como el ciclo del ácido cítrico, ¿verdad? Eso es básicamente por el citrato que se produce durante el ciclo. Y al final, pues la gente lo llama pues como el ciclo de Krebs porque justamente él lo descubre, ¿verdad? Entonces tiene diferentes nombres. Hay diferentes personalidades, digamos, o personajes, ¿verdad? Importantes a nivel de metabolismo. No solo Krebs, que fue el que descubrió el ciclo, sino también aquí les menciono estos, que uno es Peter Mitchell. Yo supongo que ya lo vieron, ¿verdad? Con Pinto. Bueno, no tal vez el nombre, pero él lo que descubrió fue la teoría quimiosmótica, ¿verdad? Y la teoría quimiosmótica ya ustedes la vieron para el nivel de fosforilación oxidativa. Justamente eso fue en el 78, ¿verdad? Es un premio Nobel en química. Y los demás, los otros dos que les iba a enseñar aquí, uno es bueno, está el de Krebs, que es en el 53, pero antes que Krebs está Warburg. Warburg es igual, son alemanes, los dos, ¿verdad? Yo no sé si Mitchell es alemán, pero bueno, Warburg sí es alemán y Krebs. Y Warburg lo que descubrió, vean aquí que dice, por el descubrimiento de la naturaleza y el modo de acción de la enzima respiratoria. ¿Alguien sabe a qué se refiere esto? Enzima respiratoria, ¿qué hacía referencia a él cuando descubrió lo que descubrió?
¿Alguna idea? Es como para ver, es un sinónimo, ¿verdad? Obviamente él no sabía exactamente qué se iba a llamar así hasta dentro de unos años después, pero ¿alguna tiene alguna idea? No. Bueno, justamente hace referencia a lo que es la mitocondria y eso fue lo que descubrió básicamente Barbour. Él descubrió que en células tumorales la mitocondria estaba ejerciendo una actividad de eh, un modo de acción, digamos, para justamente sobrevida y crecimiento de las células tumorales que favorecían otras vías metabólicas, no la glicólisis. Entonces, justamente ahí Barbour, eso fue lo que descubrió. Y bueno, luego viene Krebs con el ciclo de Krebs, ¿verdad? Ven que ahí igual se generan otros descubrimientos, ¿verdad? Intermedios, pero bueno, esos eran como los que quería resaltarles ahí, que son como los más importantes. Bueno, entonces, ¿qué hace el ciclo de Krebs? Vean los nombres, ¿verdad? Ciclo del ácido cítrico, ciclo de Krebs, ciclo de los ácidos carboxílicos, todos esos nombres los pueden escuchar o los pueden leer de los libros. El ciclo de Krebs es la vía común, ¿verdad? Final que tiene la oxidación de moléculas energéticas. Entonces, todas las moléculas, en este caso glucosa, ácidos grasos, aminoácidos, van a terminar en el ciclo de Krebs, ¿de acuerdo? A eso es lo que se refiere con que es la vía final común. Entonces, no importa cuál sea el origen, van a terminar siendo oxidados en la vía, en la ciclo de Krebs. Ocurre en la mitocondria, ¿verdad? Ya vamos a ver exactamente dónde y ocurre en condiciones aerobias. Y esto es importantísimo, ¿verdad? Tienen que siempre estar conscientes de que tiene que haber condiciones de oxígeno presentes para que el ciclo se active, ¿verdad? Porque si no, más bien vamos a favorecer otro tipo de metabolismo, que si no hay oxígeno, entonces se favorece más bien la producción de lactato, que es otra cosa diferente y que ya ahí hablamos un poco como el proceso de fermentación. Consta de 8 reacciones en total, ya las vamos a ver en detalle, ¿de acuerdo? Pero entonces aquí en el resumen, ¿verdad? Ven, esas son las 3 fases, básicamente, de lo que es el manejo del acetil-CoA. Entonces, si se ponen a ver, tanto la glucosa como los ácidos grasos y los aminoácidos pueden ser reducidos hasta acetil-CoA. La glicólisis, que es lo que después ustedes van a ver en la próxima clase, ¿verdad? Genera el piruvato y del piruvato podemos pasar a acetil-CoA. Del acetil-CoA, que es esa molécula clave que les digo, ¿verdad? Eso es lo que entra al ciclo de Krebs. Y en el ciclo de Krebs, la primera molécula que se genera es citrato. Luego se pasa todo el ciclo, se generan moléculas oxidorreductoras, ¿verdad? Que en ese caso estamos hablando del NAT y el FAT, que son esos electrones que ven ahí. Y se genera también dióxido de carbono, ¿verdad? CO2. Esos electrones, ¿verdad? Ven que pasan a estos acarreadores de electrones y van a favorecer entonces la donación de electrones a la cadena respiratoria. Y en la cadena respiratoria, ustedes ya vieron esto, ¿verdad? Todo el movimiento de electrones y la salida de protones, al final lo que promueven es la síntesis de ATP. Entonces, este es, digámoslo así, el objetivo final, ¿verdad? Cuando ustedes tienen diferentes sustratos, ¿qué es lo que se va a producir? Obviamente, ya les digo, esto puede cambiar, ¿verdad? Si estamos hablando de otro estadio metabólico en el que no queremos producir más ATP, ¿verdad? Llega un punto en el que tenemos, por ejemplo, demasiado acetil-CoA y si hay un exceso de acetil-CoA, no todo pasa a ciclo de Krebs y a generar ATP. Muchas veces se puede más bien generar otro tipo de moléculas a favor de ese exceso. Entonces, en la mitocondria, ¿verdad? Ya ustedes que vieron la cadena respiratoria, pues justamente en la matriz es donde se da el ciclo de Krebs, ¿verdad? Y es importantísimo porque esto está acoplado a la cadena respiratoria. Entonces, la razón del por qué se da ahí, ¿verdad? Es justamente porque ahí tenemos también a las proteínas de las diferentes complejos de la cadena respiratoria. Y hay un complejo específico, ¿verdad? El complejo 2 de la cadena respiratoria que forma parte del ciclo de Krebs. Entonces, con más razón, ¿verdad? El ciclo tiene que ocurrir ahí. Dentro de la matriz, obviamente, vean que ocurren muchas otras cosas, ¿verdad? Ocurre la oxidación de lípidos, por ejemplo, ¿verdad? Y justamente esa oxidación de lípidos puede dar paso entonces a generar acetil-CoA y ahí pues, entonces podríamos tener también inicio del ciclo de Krebs.
Y bueno, oxidación de aminoácidos y demás, ¿ok? Esta enzima, que es la piruvato deshidrogenasa, el complejo de piruvato deshidrogenasa, que está también en la matriz, es importante porque esa es la conexión entre lo que es el ciclo de Krebs en la matriz y la glicólisis, ¿de acuerdo? Entonces vean aquí, bueno, esta es la función principal del ciclo de Krebs. Aquí tenemos producción de intermediarios energéticos. Entonces ven que aquí yo parto del acetil-CoA, que es este C2, ¿verdad? Genero citrato, que es la primera molécula, y de ahí voy generando diferentes compuestos carbonados. Esos compuestos carbonados, vean que como consecuencia, ¿verdad? De esas oxidaciones, voy a generar equivalentes reductores, que en este caso es el NAT y el FAT, y también moléculas de CO2, ¿verdad? Y bueno, pues todo esto pasa después a cadena de respiratoria. ¿Cuánto se genera? ¿Verdad? Bueno, hay una estequiometría específica que ya la vamos a ver. El punto de conexión que les hablaba era con la piruvato deshidrogenasa. Esa es la, digamos, esencial aquí. ¿Por qué? Porque el ciclo de Krebs, ¿verdad? Se da en la matriz mitocondrial, pero la glicólisis no se da ahí, se da afuera. Entonces, ¿cómo hago yo para meter el piruvato, ¿verdad? Que es el resultado de la glicólisis que me va a generar la acetil-CoA necesaria para el ciclo de Krebs? Bueno, gracias a esta enzima, que es la piruvato deshidrogenasa, ¿verdad? Tengo la conversión de piruvato a acetil-CoA. Ese es, digamos, el primer paso. El piruvato tiene que entrar a la mitocondria y lo hace a través de un transportador específico. Una vez dentro, la piruvato deshidrogenasa lo convierte en acetil-CoA y ahora sí, la acetil-CoA entonces ingresa al ciclo de Krebs, ¿de acuerdo? Ya aquí estamos dentro de lo que es la matriz mitocondrial. ¿Qué hace la piruvato deshidrogenasa? Bueno, la piruvato deshidrogenasa en realidad es un complejo, es una enzima muy grande que tiene tres diferentes subunidades, la E1, la E2 y la E3, eso es el complejo, y además tiene 5 diferentes coenzimas. Entonces vean la cantidad de coenzimas, son todas estas que están aquí mencionadas, ¿de acuerdo? Para poder convertir entonces el piruvato, vean que lo que hace es una descarboxilación, ¿verdad? Entonces tenemos generación de CO2 por un lado y perdemos electrones también, ¿de acuerdo? Que esos electrones que se pierden van a ser en forma de NADH, ¿ok? Este TPP, el lipoato y el FAT, ¿verdad? Junto con el NAT, son de esas partes de esas coenzimas que se requieren dentro de la estructura y también ven que se requiere una coenzima A, ¿verdad? Ya ustedes vieron vitaminas, entonces justamente con el ácido pantoténico, ahí venía esta coenzima A formada para, necesaria, pues para generar la acetil-CoA, ¿de acuerdo? El producto final que es la acetil-CoA. Esta es la enzima, ven, esta es la piruvato deshidrogenasa. Entonces, tiene el complejo E1, el complejo E2 y el E3, y vean que los tres hacen diferentes cosas, ¿verdad? Y los tres requieren diferentes las coenzimas. Entonces, la primera, vean que aquí tiene la coenzima TPP, ¿verdad? Aquí en el tercero, en el complejo 2 tenemos la coenzima A actuando, y en el último está el FAT y el NAT, ¿verdad? Que esos dos también son parte de lo que son los cofactores o coenzimas como tal. Esa reacción para convertir el piruvato en acetil-CoA es irreversible. Y eso es importante porque a nivel del ciclo, eso hace que entonces la enzima piruvato deshidrogenasa pueda ser regulada, ¿verdad? Entonces van a haber enzimas, van a haber hormonas o van a haber moléculas que van a regular esta enzima como tal. Y ocurre justamente en la matriz mitocondrial, es donde ocurre esta síntesis de piruvato a acetil-CoA. Estas ya son como el detalle, ¿verdad? De cada grupo prostético o coenzima que requiere y lo que hace, ¿de acuerdo? Lo que hace cada uno de esos complejos E1, E2 y E3. Y vean la cantidad de proteínas que tienen, son gigantescos, ¿verdad? Entonces, para ubicarnos un poco, esta imagen, ¿verdad? Nos dice un poco dónde estamos. Vean aquí. La glicólisis, que es esa ruptura de la glucosa, ¿verdad? En piruvato se da en el citosol. Y en el citosol, este piruvato requiere ingresar a la mitocondria, ¿verdad? Entonces, en la membrana externa de la mitocondria, ya ustedes saben que esa membrana es poco selectiva, entonces el piruvato puede atravesarla,
Pero la membrana interna de la mitocondria sí es más difícil, ¿verdad? Esta membrana sí es muy selectiva, entonces aquí hay un transportador especial, que es este que llama aquí MPC, que ese transportador permite meter el piruvato. Entonces, una vez que el piruvato está dentro de la matriz, vean que la enzima piruvato deshidrogenasa, que es la que acabamos de ver, es la encargada de producir la acetil-CoA. ¿Ok? En ese proceso genero NADH, ven aquí, ¿verdad? Yo genero NADH, entonces ahí están los dos electrones, ¿verdad? Adicionales. Genero CO2 y una vez que la acetil-CoA está, entonces ahora sí puedo ingresar al ciclo. ¿Qué es lo importante aquí? Que de un piruvato, ¿verdad? Que aquí el piruvato, en realidad cuando uno degrada glucosa en piruvato y acetil-CoA se generan dos moléculas de piruvato y por tanto dos acetil-CoA. Eso no aparece aquí, ¿verdad? En la imagen. Ya ustedes después lo van a ver en glicólisis, pero sí es importante para la cuantificación de equivalentes energéticos, los que tenemos que contar después al final del ciclo para saber cuánto se produce de ATP. Por eso tenemos que tomar en cuenta que esto se repite dos veces, ¿de acuerdo? El ciclo se va a generar dos veces porque a partir del piruvato se generan dos moléculas de acetil-CoA, ¿ok? Entonces, bueno, una vez que ya estamos en la matriz, ¿verdad? Esa acetil-CoA va a unirse, ¿verdad? O va básicamente con el oxalacetato. Van a generar la reacción para producir citrato. Entonces, del citrato, vean que después se convierte a isocitrato. Aquí en realidad hay dos pasos enzimáticos que vamos a ver. Y luego de aquí generamos alfa-cetoglutarato, el succinil-CoA, succinato, fumarato y malato. Y luego volvemos a generar oxalacetato, que es como el residuo final, y el cual va a volver a unirse a otra acetil-CoA para iniciar el ciclo. ¿Ok? Las enzimas ya las vamos a ver en detalle, pero bueno, estas son las enzimas, las que están en verde, ¿verdad? Cada una de las enzimas, los pasos que se generan. Y importante, o lo más importante, es saber en qué pasos es donde se genera el NADH, el FAT y el ATP o GTP como tal. Entonces, vamos a ir viendo cada paso aquí como tal. Entonces, el primer paso, que es básicamente la formación de citrato, vean que se da gracias a una reacción que se llama condensación de Claisen, ¿ok? Es específica, solo ahí se da y por eso es que se llaman o le pusieron un nombre específico a la condensación. Es una reacción de condensación, pero se llama condensación de Claisen. Esta condensación de Claisen, ¿verdad? Lo que va a hacer es básicamente que el grupo metilo, que está aquí del acetil-CoA, este CH3, se va a convertir en metileno en el citrato, ¿de acuerdo? Para esto se requiere agua, ¿verdad? Y vean que aquí el oxalacetato es el que está proveyendo el resto de carbonos, ¿de acuerdo? Entonces de un C2, que es el acetil-CoA, pasamos a un C6, que es el citrato. De citrato a isocitrato, que estaba en la imagen anterior, hay un paso intermedio, ¿de acuerdo? Que no siempre se sale en todos los libros, pero bueno, aquí sí. Entonces, por eso este paso 2 se subdivide en 2A y 2B. El paso, ¿verdad? El paso inicial es una deshidratación y luego una rehidratación, ¿verdad? Parece como ilógico que tengamos que sacar agua y luego meterle agua, pero es básicamente para hacer un reajuste, un reordenamiento de los grupos dentro de la estructura. Entonces vean aquí, yo tengo esto que está marcado aquí en rosado, ¿verdad? O en el recuadro rosado, son los carbonos originales del acetil-CoA. Eso es a lo que se está refiriendo, ¿de acuerdo? En la estructura, si prestan atención a la estructura, yo tengo un hidroxilo aquí en posición de este carbono 2, ¿verdad? Aquí en el medio. Con la hidratación, ¿verdad? Yo elimino ese hidroxilo y con la deshidratación. Con la deshidratación yo elimino el hidroxilo y con la hidratación lo vuelvo a meter. Pero vean que ahora no está en el mismo carbono, ¿verdad? Entonces aquí yo tengo digamos, en otra posición el hidroxilo. Esto en realidad me ayuda porque en este momento en el que está como cis-aconitato, esta molécula se reacomoda de tal forma que entonces al final tengo el isocitrato. ¿Ok?
El isocitrato, ven que ya aquí cambia la estructura, ¿verdad? De la cadena, y lo que hace, el siguiente paso es una descarboxilación. La descarboxilación la genera esta enzima, isocitrato deshidrogenasa, ¿ok? O IDH, ¿de acuerdo? La isocitrato deshidrogenasa elimina el CO2, entonces ahí generamos la descarboxilación y genera alfa-cetoglutarato. El alfa-cetoglutarato, que está aquí, va a volver a descarboxilarse, pero ahora lo hace otra enzima, que es la enzima de alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Es un complejo enzimático. Vean que en este paso, para esta segunda descarboxilación, yo requiero coenzima A como cofactor o como coenzima, ¿verdad? Ven que aquí hay una coenzima A. Eso es importante porque al final va a volver a salir, ¿de acuerdo? Entonces la coenzima A es necesaria para generar esta molécula que se llama succinil-CoA. Entonces de alfa-cetoglutarato a succinil-CoA, ahí pierdo un CO2 otra vez, ¿verdad? Nuevamente. Y el succinil-CoA, lo que va a hacer la succinil-CoA sintetasa es eliminar la coenzima A. Entonces, al quitar la coenzima A que se había agregado en el paso anterior, convertimos esto a succinato. Y la coenzima A sale, y en este otro, después del succinato a fumarato, lo hace la succinato deshidrogenasa. ¿Ok? Ese es el paso 6. Este paso es una deshidrogenación. Entonces, aquí básicamente lo que estoy quitando son hidrógenos. ¿Ok? Entonces, de succinato a fumarato. Este paso de la succinato deshidrogenasa es justamente el complejo enzimático número 2 de la cadena respiratoria. ¿De acuerdo? Ustedes ya vieron, digamos, la cadena respiratoria y el movimiento de electrones, pues ahí justamente en el succinato deshidrogenasa es donde está actuando esa proteína. Después del fumarato, ¿verdad? Viene la formación de malato, que eso es por hidratación y lo hace la fumarasa. Y finalmente la conversión de malato a oxalacetato, que es por otra deshidrogenación. Aquí volvemos a quitar hidrógenos y lo hace la malato deshidrogenasa. ¿Ok? Entonces, adicional a los compuestos que se están formando aquí, ¿verdad? Importante es conocer dónde se están formando esos equivalentes reductores o energéticos, ¿verdad? Entonces, en el paso de isocitrato a alfa-cetoglutarato, genero un NADH. Del alfa-cetoglutarato al succinil-CoA genero otro NADH. Y del malato al oxalacetato, ¿de acuerdo? Entonces, al final tengo 3 NADH. En el caso del FADH2 solo hay un punto o una reacción en la que se da, ¿verdad? Que es esta reacción número 6, que básicamente es de succinato a fumarato. Y vean que ese paso de FADH2 es justamente el que ustedes ya vieron en mitocondria, ¿verdad? En cadena respiratoria, que ahí se genera el FADH2 en el complejo 2. Y finalmente hay un GTP, ¿verdad? Que sería un equivalente igual a un ATP, que en ese caso se genera entre el succinil-CoA y el succinato. Este GTP o ATP va a depender de acuerdo a la isoforma de la enzima. Entonces, si esta succinil-CoA sintetasa es isoforma tipo 1, digamos, o isoforma tipo 2, eso va a hacer que entonces se genere un GTP o un ATP. Sin embargo, nosotros lo vamos a ver como un equivalente, ¿de acuerdo? Da igual, es un ATP, digámoslo así al final. El paso 1, 3 y 4 de este ciclo es irreversible. Es decir, que entonces vean que aquí en estas otras tenemos flechas en las dos direcciones, ¿verdad? Pero en este paso de citrato, de acetil-CoA-citrato, aquí esto es irreversible. Entonces eso asegura que en el ciclo, ¿verdad? Que yo voy a iniciar con la formación de citrato. Entonces básicamente es como darle dirección, ¿de acuerdo? Y estos dos pasos de aquí, ¿verdad? Que son las dos descarboxilaciones, también son irreversibles, ¿de acuerdo? Que son donde ocurren las descarboxilaciones. Entonces, eso, digamos, sería en total, ¿verdad? Básicamente el detalle de todas las vías y de todos los compuestos que se están generando en el ciclo de Krebs como tal. ¿Ok? ¿Tienen preguntas hasta aquí? Perdón que no sé, no les he dejado hablar, pero bueno, no sé, si tenían alguna pregunta, porfa me dicen, o si quieren que repita algo, ¿de acuerdo?
Entonces, estos son básicamente la estequiometría ok, me dicen que si puedo repetir el paso 3, sí, con gusto. El paso 3, ¿verdad? Es una descarboxilación. Entonces, en ese caso, vean que aquí el isocitrato, ¿verdad? Tiene un CO aquí al final, ¿verdad? Este es el que se va a eliminar, entonces se descarboxila y generamos, en este caso, perdón, este no, este aquí, el del medio, este CO que está aquí en el segundo carbono, ese se va a descarboxilar y generamos el alfa-cetoglutarato. Esta descarboxilación es oxidativa, ¿verdad? Entonces aquí, básicamente ese grupo se va a oxidar y lo va a permitir, pues, va a facilitar entonces la descarboxilación, ¿de acuerdo? El segundo descarboxilación requiere coenzima A, ¿verdad? Ese sí es una diferencia con respecto a este paso 3. El paso 4, que es la segunda descarboxilación, requiere como cofactor coenzima A y eso es por la enzima, ¿verdad? Simplemente que la enzima es diferente. Entonces ahí también genero otra descarboxilación y vean que se termina reclutando, perdón, la coenzima A para poder generar este succinil-CoA, ¿ok? Pero entonces básicamente es simplemente eliminar el CO, ¿verdad? Que estaba aquí para generar eso. Y al eliminarlo, ¿verdad? Ven que se genera NADH, ¿verdad? En los dos puntos, en las dos descarboxilaciones yo genero NADH, básicamente por esa pérdida de electrones que hay ahí, entonces se terminan convirtiendo en NADH. Espero que haya quedado claro, si no, porfa me dice, lo volvemos a poner. Ok. Bueno, entonces esos son, ¿verdad? Entonces vean que tienen que saberse no solo las enzimas, sino también, y los compuestos, obviamente, pero sino también como cuáles son las reacciones irreversibles, en dónde se están generando NAD, FAT o GTP, y en este caso, digamos, cuáles son los pasos de descarboxilación, porque también tenemos CO2 como subproducto. Entonces aquí está como el resumen, ¿de acuerdo? Este es el resumen, no vienen las enzimas aquí, pero bueno, aquí eso es lo que produce, ¿verdad? Esta es la estequiometría. Ven que aquí está acetil-CoA como molécula. Luego tenemos 3 NAD, FAT, GDP, un fosfato inorgánico y agua. Eso es lo que se requiere, ¿verdad? Son los sustratos. Y luego lo que yo genero, que es básicamente 2 moléculas de dióxido de carbono, CO2, ¿verdad? Que son esas descarboxilaciones. 3 NADH, un FATH2, un GTP y 2 protones al final, que bueno, eso es por simplemente estequiometría, y coenzima A que sale, ¿verdad? Que es el último coenzima A que se utilizó, que es en el paso de succinato, de succinil-CoA a succinato, ¿ok? Teniendo eso en cuenta, ¿verdad? Ustedes entonces van a ser capaces después de saber cuántos ATP se pueden generar a partir de este acetil-CoA, ¿ok? De un ciclo, ¿verdad? Del ciclo de Krebs, que ya vamos a entrar en eso. Este es el detalle de las reacciones, ¿verdad? Ven que ahí está básicamente, viene la reacción y luego la enzima y los grupos prostéticos, ¿verdad? Que estén o no estén, pues ahí van a estar. Y el tipo de reacción que hay, ¿verdad? Ahí ese A, vean que aquí dice condensación, deshidratación, hidratación, descarboxilación, ¿verdad? Y oxidación, que esos son los dos pasos de descarboxilación oxidativa que les digo que tienen que resaltar. Y el último, que bueno, este es el de donde se produce el GTP, que por eso es el fosforilación de sustrato, ¿ok? Y bueno, pues estos grupos prostéticos o coenzimas, en realidad eso no lo vamos a ver en detalle, entonces no es necesario que se lo sepan, pero bueno, lo que sí es importante son las coenzimas de la piruvato deshidrogenasa, de la enzima, digamos, que está conectando glicólisis con un ciclo de Krebs. Ok, ahora bien, el ciclo de Krebs no solo genera NADH y FATH2, que son importantes pues para la cadena respiratoria, sino que también son precursores, los intermediarios del ciclo son precursores de otras moléculas. Entonces, por ejemplo, del acetil-CoA, ¿verdad? Ven que pasamos a citrato. Del citrato podemos generar ácidos grasos y colesterol, ¿verdad? Eso es una posibilidad. Del alfa-cetoglutarato podemos generar glutamato y de ahí otros aminoácidos, incluyendo después purinas, ¿verdad? En lo que es guanina, adeninas, ¿verdad? Del succinil-CoA, vean que puedo generar porfirinas, grupos hemo y clorofila, ¿verdad? Estos son grupos, pues usualmente que están formando parte de las coenzimas o cofactores enzimáticos. Y del oxalacetato tengo más variedad, ¿verdad? Puedo generar glucosa,
¿verdad? Esto es un paso, digamos, como si fuera a la inversa. Y de ahí también puedo generar aspartato y otros aminoácidos y aquí purinas y pirimidinas, ¿verdad? Entonces ven que los nucleótidos también se pueden generar a partir de acá. Hay unas vías, en este caso, que se conocen como vías anapleróticas, que son vías que generan intermediarios del ATP, del ciclo de Krebs, perdón. Y esta vía verde que ven aquí está haciendo referencia a esas vías anapleróticas, ¿de acuerdo? Que es básicamente que de piruvato, en lugar de generar acetil-CoA y entrar al ciclo de Krebs, yo genero oxalacetato. Y entonces en ese caso no se está favoreciendo entrar al ciclo de Krebs, sino que lo que estamos haciendo es que el oxalacetato va a formar después entonces glucosa o esos aminoácidos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, justamente, ¿a qué se refieren las reacciones anapleróticas? Son todas aquellas que van a reponer o a sintetizar intermediarios del ciclo de Krebs, ¿verdad? Y cuando digo reponer es porque básicamente cuando estamos diciendo que estas moléculas pueden dar paso a otras, ¿verdad? A otra síntesis de otras cosas, eso haría que entonces el ciclo de Krebs se quede, ¿verdad? Deficiente de estos intermediarios, si se están utilizando para otra cosa y no para el ciclo de Krebs. Entonces, con las reacciones anapleróticas, yo me aseguro que se van a reponer y que van a estar siempre disponibles, perdón, para poder generar otro ciclo de Krebs, ¿verdad? O mantener el ciclo de Krebs activo. Entonces, ¿cuáles son? Bueno, aquí hay un ejemplo de cuáles son esas reacciones. Vean que la primera es la de piruvato a oxalacetato, que es justamente esta que está aquí, esta verde que está aquí, ¿verdad? Eso lo hace la piruvato carboxilasa. Esa enzima, ¿verdad? Ya vamos a ver un poco la regulación de la enzima, pero entonces lo que vamos a producir es oxalacetato y vean que los órganos en los que se genera es el hígado y en riñones, ¿de acuerdo? Luego tenemos el fosfonol piruvato. Si se recuerdan de la clase que vieron con Pinto, ¿verdad? Esto es un intermediario energético que puede producir ATP porque es mucho más energético, libera más energía, ¿verdad? El fosfonol piruvato también puede generar oxalacetato, ¿verdad? Y lo hace por esta enzima que se llama PEP carboxiquinasa, ¿verdad? Esta PEP carboxiquinasa, vean que incluso está en plantas, en levaduras y en bacterias, ¿verdad? Y también pues la tenemos nosotros en corazón y en músculo esquelético. Y finalmente, por ejemplo, piruvato también puede generar malato, ¿verdad? Entonces, si me devuelvo un segundo aquí al ciclo, vean que malato es justo la molécula antes de oxalacetato. Entonces, de piruvato no solo genero oxalacetato, sino también puedo generar malato. Y ese malato, perdón, aquí es por la enzima málica, ¿de acuerdo? La enzima málica es la encargada de generar esta conversión. Y pues aquí eso sí está ampliamente distribuido en eucariotas y en bacterias. ¿Ok? Entonces, todas estas reacciones lo que van a hacer es justamente generar el intermediario, oxalacetato principalmente, o el malato, y eso garantiza que entonces el ciclo de Krebs se mantenga activo o funcional, ¿de acuerdo? Este es el resumen de reacciones anapleróticas. Las reacciones anapleróticas son las que están en rojo. Entonces vean aquí el ciclo de Krebs, ¿verdad? Aquí está. Y en el celeste tenemos todas esas moléculas que se pueden generar a partir de intermediarios del ciclo de Krebs. Entonces vean que puedo generar casi que todo, ¿verdad? Lípidos, proteínas y también glucosa. En el caso de las reacciones anapleróticas, entonces yo puedo partir de piruvato a oxalacetato, ¿verdad? Que es la piruvato carboxilasa. Y la otra fuente, digamos, de oxalacetato sería de fosfonol piruvato. Entonces, fosfonol piruvato, que son las iniciales PEP, la PEP carboxiquinasa es la que se encarga de generar oxalacetato. ¿Ok? Y la última sería de piruvato a malato, ¿verdad? Que esa es por la enzima málica. ¿Ok? Entonces, esas son digamos, el resumen de cuáles son las reacciones anapleróticas, que son las que van entonces a facilitar la generación de intermediarios del ciclo de Krebs. Con la reacción, la primera, que es la de piruvato a oxalacetato con la piruvato carboxilasa, ¿verdad? Esta enzima usualmente actúa cuando obviamente hay una deficiencia de oxalacetato, pero también cuando hay una deficiencia en general de cualquier otro intermediario del ciclo de Krebs, no solo oxalacetato. Entonces eso también garantiza
que si, por ejemplo, hace falta succinil-CoA o alfa-acetoglutarato y demás, generando el oxalacetato, vamos a poder activar o iniciar el ciclo con acetil-CoA y entonces así me aseguro que haya síntesis de los otros intermediarios también. La piruvato carboxilasa tiene una función pues muy específica, digamos, porque tiene o actúa junto con la coenzima de biotina. La biotina, ¿verdad? Es justamente un acarreador y lo que acarrea en este caso es CO, el dióxido de carbono. Entonces ese bicarbonato que es necesario para enlazarse con el piruvato y generar oxalacetato, lo acarrea la biotina. Y esto vean que esta reacción requiere ATP, ¿de acuerdo? La regulación de esa hormona, ¿verdad? Digo, perdón, de esa enzima, puede ser regulación hormonal, pero también la misma acetil-CoA es un regulador alostérico de la enzima. Entonces vean aquí, digamos, lo usual sería que de piruvato, ¿verdad? Yo genere acetil-CoA y de ahí vayamos al ciclo de Krebs y genere energía. Pero si yo requiero generar más bien de piruvato a oxalacetato, ¿verdad? Y ahí generar, por ejemplo, síntesis de otras moléculas, entonces el mismo acetil-CoA, que es el sustrato, va a estimular a la piruvato carboxilasa y va a inhibir a la piruvato deshidrogenasa. ¿Verdad? Ven que los dos son como nombres similares. La piruvato deshidrogenasa era la primera enzima que tenía 3 diferentes complejos que generaba de piruvato acetil-CoA. Y luego la piruvato carboxilasa, la que acabamos de ver. Entonces, cuando hay demasiado acetil-CoA, en lugar de ir a ciclo de Krebs, se va a favorecer que se generen otras moléculas, ¿de acuerdo? Otras macromoléculas. Y se estimula gracias a esta enzima piruvato carboxilasa. Y en el caso de la piruvato deshidrogenasa, el complejo, ¿verdad? Ven que se está inhibiendo porque entonces ya no quiero generar más acetil-CoA porque estamos en exceso. Entonces, justamente ese exceso, ¿verdad? Muchas veces se da por la oxidación de ácidos grasos, que eso hace que entonces la acetil-CoA se acumule, ¿de acuerdo? La otra vía anaplerótica que no menciona el Leninger es esta, ¿de acuerdo? Es la glutaminólisis. La glutaminólisis es básicamente generar de glutamina, generar glutamato y luego alfa-acetoglutarato, ¿de acuerdo? Esa vía no viene dentro, digamos, las vías de anapleróticas que vimos antes, pero bueno, es porque es más actualizado. Entonces, de glutamina, ¿verdad? Está esta enzima que se llama glutaminasa o GLS. Eso, vean que la glutamina viene de afuera de la mitocondria, ¿verdad? Tiene que ingresar a la mitocondria. Y una vez dentro, esta enzima lo que hace es convertirlo en glutamato. De glutamato hay otra enzima que se llama glutamato deshidrogenasa que la convierte en alfa-acetoglutarato. Y como subproducto tenemos generación de NH4 o amonio, que eso se degrada después o se excreta por urea. El alfa-acetoglutarato, entonces vean que se repone en el ciclo, ¿verdad? Y entonces aquí puedo volver a generar el ciclo de Krebs como tal. Entonces esto es otra vía anaplerótica que no aparece, digamos, en las vías que vimos antes, ¿ok? Bueno, ¿cuál es la regulación del ciclo de Krebs, verdad? ¿Cómo está regulado el ciclo como tal? Ya casi terminamos. El ciclo de Krebs está regulado en 4 diferentes puntos, básicamente sobre 4 diferentes enzimas. La primera es con la piruvato deshidrogenasa, con el complejo piruvato deshidrogenasa. Esa enzima, que es la encargada de generar de piruvato acetil-CoA, va a ser inhibida por ATP, acetil-CoA, NAT y ácidos grasos. Vean por qué, ¿verdad? El ATP la va a inhibir porque justamente, ¿verdad? Si yo completo todo el ciclo de Krebs, al final lo que voy a generar en cadenas respiratorias es ATP. Cuando hay demasiado ATP, entonces esta vía ya deja de favorecerse. Entonces, justamente el ATP es un regulador inhibitorio. La acetil-CoA también, ¿verdad? Si hay demasiada acetil-CoA, entonces no voy a favorecer que volvamos a hacer ciclo de Krebs demasiado. Entonces, más bien se inhibe y se favorecen otras vías, como la del oxalacetato, para generar otras moléculas. El NADH también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el NADH es un subproducto del ciclo de Krebs. Entonces, si hay demasiados NADH, pues también van a controlar a la enzima. Y los ácidos grasos también la inhiben porque los ácidos grasos, cuando se oxidan,
se van a generar en acetil-CoA. Entonces volvemos al mismo problema, ¿verdad? Tenemos demasiada acetil-CoA, entonces esto no se va a favorecer. ¿Qué es lo que la estimula? Estimula la concentración de AMP. ¿Por qué? Porque obviamente si hay mucho AMP quiere decir que hay poco ATP. Entonces ese es el sustrato, ¿verdad? Inicial para generar el ATP. Entonces esto va a estimularlo. La coenzima A porque es la que forma parte del acetil-CoA. El NAT, porque ven que aquí no está reducido, no tiene los electrones, entonces justamente aquí estaría, digamos, es el sustrato, sería el sustrato para generar NADH, y el calcio, ¿verdad? Vean que el calcio es importante porque el calcio, básicamente la razón es, el calcio participa en lo que es la contracción muscular. Entonces, cuando hay contracción muscular, se activa una quinasa dependiente de calcio, que es la calciocalmodulina, y esa enzima activa después miosina y actina, que son dos proteínas que están en la, o que permiten la contracción muscular. Y cuando se genera contracción muscular, gastamos ATP. Entonces, el calcio es una señal que activa generación de ciclo de Krebs para poder generar más ATP, porque se está gastando, por ejemplo, en lo que es contracción muscular. ¿Ok? Luego, el siguiente punto de regulación es sobre esta enzima, que es la citrato sintasa. La citrato sintasa, vean que esta era una reacción irreversible del ciclo, ¿verdad? Entonces aquí igual tenemos el ADP, es el que la estimula, ¿verdad? Porque obviamente de ADP podemos pasar a ATP. Y lo que la inhibe sería el NADH, porque obviamente también es un subproducto del ciclo. El citrato, ven que el mismo subproducto, perdón, es el que inhibe a la enzima, ¿verdad? Igual que aquí. ATP y succinil-CoA, ¿verdad? En este caso ven que el succinil-CoA es un producto más abajo en la cascada, pero también lo puede inhibir. El siguiente punto de control es la isocitrato deshidrogenasa o IDH. Esa enzima va a ser igual inhibida por ATP y estimulada por calcio y ADP. Y en la última, que es el complejo de alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, esa enzima, vean que el subproducto o el producto que es el succinil-CoA la inhibe y también el NADH, ¿ok? Y la estimula el calcio. Ven que el calcio está casi que en todas, ¿verdad? Excepto en esta citrato sintasa, ¿ok? Entonces, esta es, digamos, la forma en la que podemos regular que se active o que se inactive el ciclo de Krebs y va a depender, obviamente, de qué tanto ejercicio hacen ustedes, ¿verdad? Por ejemplo, qué tanto caminan ustedes. Si ustedes están muy activos, pues van a tener, por ejemplo, más liberación de calcio. Eso va a activar entonces el ciclo de Krebs. Si ustedes, y obviamente porque también van a gastar mucho ATP, ¿verdad? Entonces van a tener mucho ADP y eventualmente AMP. Entonces esos tipos de moléculas va a estimular la generación de ciclo de Krebs y cadena respiratoria. Y obviamente ya lo que es mucho ATP, pues entonces ahí más bien lo vamos a inhibir, o si hay mucha generación de ácidos grasos, porque entonces tenemos un exceso de acetil-CoA. ¿Okay? Vean que el cuerpo es muy inteligente, ¿verdad? Entonces, dependiendo de lo que ustedes le metan, pues así también va a reaccionar o vamos a estimular o favorecer o inhibir el ciclo de Krebs, ¿de acuerdo? Ahora sí, ¿cuántas moléculas de ATP entonces voy a generar a partir de estos acarreadores que yo genero en el ciclo de Krebs? Ya ustedes vieron fosforilación oxidativa, ¿verdad? Entonces ya ustedes saben cuántos ATP equivalen, ¿verdad? O se generan a partir de un NADH y cuántos ATP se generan a partir de un FADH2. Entonces, para saber un poco, ¿verdad? Aquí les pongo esta tabla. Esto incluye otras cosas, obviamente esta glicólisis, que eso no lo hemos visto, eso lo van a ver en la siguiente clase. La piruvato la oxidación del piruvato, ¿verdad? Que eso vean que ahí genera dos piruvatos a partir de una glucosa. Entonces se generan también dos acetil-CoA, ¿verdad? Esta parte, que es este recuadro rojo que les tengo aquí, es justamente la producción de ATP a partir de lo que se produce en el ciclo de Krebs. Entonces, a partir de un acetil-CoA, pero bueno, tengo que tomar en cuenta que son dos, ¿verdad? Dos acetil-CoA por la oxidación de la glucosa. Yo genero, en un ciclo se generan 3 NADH, ¿verdad? Como tengo dos, entonces 6. Un FATH2, entonces 2 FATH2 y 2 ATP o GTP, ¿de acuerdo? Cuando ustedes vieron ya oxidación de fosforilación oxidativa, ¿verdad? Ya saben que de un NADH se generan 2.5 ATP
y de un FATH2 se genera 1.5 ATP. Entonces justamente aquí tenemos eso, ¿verdad? Si yo tengo 6 NADH, que es el total de los dos acetil-CoA, ¿verdad? Entonces genero 15 ATPs. De los dos FATH, ¿verdad? Se generan 3 ATP y aquí esto no tengo que convertir nada, ¿verdad? Son 2 ATP. Entonces vean que al final yo tengo 20 ATPs que se generan solo a partir del ciclo de Krebs, ¿de acuerdo? Ya ustedes después, teniendo la clase de glicólisis y demás, van a tener el conteo final, que ya ahí va a depender, ¿verdad? Ven que aquí ya va de 30 hasta 32 moléculas, pero ven que del total, 20 se generan solo en el ciclo de Krebs, ¿verdad? Entonces vean lo importante que es el ciclo de Krebs para la hora de generar ATP como tal, ¿ok? ¿Tiene alguna pregunta de esta parte? Perdón, por si no quedó nada, algo claro del conteo. Todo bien por ahorita. Ok, gracias, súper, muy bien. Entonces, las otras funciones que tiene el ciclo de Krebs, que no son solo generar energía, es para generar intermediarios o moléculas señal, otras moléculas ligandos y demás. Entonces, por ejemplo, a partir del citrato, yo puedo volver a generar acetil-CoA, ¿verdad? Que sería la reacción, digamos, inversa. No obviamente dentro del ciclo, porque esa reacción es irreversible, sino a través de otras enzimas yo puedo generar acetil-CoA. Y de esa acetil-CoA puede ser un modulador inmunológico, ¿verdad? Entonces vean que ahí la función inmune puede modularse gracias a este tipo de moléculas y también, por ejemplo, generar linfa, ¿verdad? Que es este linfagiogénesis que está aquí, que hay muchas moléculas también que a través de la linfa pues pueden generar señalización, ¿de acuerdo? Del aconitato, ¿verdad? Que ven que es esa molécula intermedia, ¿verdad? Entre el paso de citrato a isocitrato. También se puede generar esta molécula itaconato, que es también un modulador inmune. Del alfa-cetoglutarato tiene función sobre las células madre y genera esta molécula que básicamente se ha visto, ¿verdad? Que puede promover cáncer o crecimiento tumoral. Del succinato yo puedo generar termogénesis, ¿verdad? Que eso es generación de calor. Y también vean que puede estar relacionado con generación de células tumorales o mantenimiento, crecimiento de células tumorales como tal, ¿verdad? Entonces vean que esto, digamos, es otra cara del ciclo de Krebs, ¿verdad? Que casi nunca se enseña porque lo más importante es generar ATP y ya, pero o otros productos, ¿verdad? Glucosa o lípidos, etcétera. Pero bueno, estas funciones no son tan conocidas y también son pues importantes dentro de todo. Lo último que les iba a enseñar, ¿verdad? Es un poco aquí las enfermedades que están asociadas al ciclo de Krebs. Estas son enfermedades por enzimas específicas del ciclo de Krebs, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos la IDH, que es esta isocitrato deshidrogenasa. Esa enzima, vean que está asociada, por ejemplo, con tumores cerebrales, ¿verdad? Lo que son glioblastomas. Eso es una de las enzimas claves, digamos, para diagnóstico, es esta enzima IDH o isocitrato deshidrogenasa. Y también está, pues, en otros tipos de cáncer, ¿verdad? En cáncer de mama, en tiroides, próstata, bueno, el de hueso, ¿verdad? Condrosarcoma y melanoma, ¿verdad? Incluso en algunas de la sangre. Luego está la fumarasa, que esta es la FH, que está encima, igual, verán que está presente en otros tipos de tumores, también en glioblastoma, pero también tiene pues otro tipo de síndromes, ¿verdad? O afectaciones, por ejemplo, aquí a nivel de este papilar tipo 2, ¿verdad? RCC, o de, bueno, fibrosis, ¿verdad? O fibromas a nivel de el útero, y esta última enzima, ¿verdad? Que también tiene en tumores, casi que todos son como alteraciones en tumores y leucemias, ¿verdad? Y bueno, también son en tumores gastrointestinales y estroma, ¿verdad? Y que es en testículo, ¿ok? Entonces, bueno, en realidad son casi que todo modificaciones o alteraciones a nivel de lo que es cáncer, ¿ok? Básicamente. Pero bueno, esos son, digamos, 3 ejemplos de esas proteínas o esas enzimas que están ahí, ¿verdad? Esto que está aquí, chicos, es justamente porque quiero que lo completen, ¿de acuerdo? Es básicamente
les va a servir para estudiar, pero también les puede servir para cuando hagan el resto de los metabolismos, ¿de acuerdo? Cuando vayan a ver metabolismo de lípidos, de glucosa y demás, ustedes pueden completar esos cuadros y tenerlos ahí, les va a ayudar para aclararse aún más, ¿de acuerdo? Básicamente, ¿dónde se lleva a cabo? Que tiene que ser específico, ¿verdad? De si es matriz mitocondrial, citoplasma o dónde es. Las hormonas que regulan el proceso, en este caso el ciclo de Krebs, no tenemos ninguna hormona directa que regule el proceso, entonces no lo van a ver, pero ya después para glicólisis y demás sí tienen hormonas. El sustrato, ¿verdad? Vayan viendo los sustratos y los productos, los acarreadores electrónicos que se generan, si son NAD, FAT, H2, etcétera, y las hormonas reguladoras, es decir, cuáles son las hormonas clave, ¿verdad? Dentro del proceso, las más importantes, ¿verdad? Con el ciclo de Krebs, ¿verdad? Es importante. Yo, bueno, en realidad para contarles una anécdota, aunque ustedes no lo crean, ¿verdad? Y que ustedes digan, uy, ¿por qué me tengo que aprender el ciclo de Krebs, ¿verdad? ¿Y para qué? Me va a servir en la vida, ¿verdad? Una vez que estábamos en un aeropuerto en Estados Unidos, mi novio y yo, a él lo detuvieron porque lo pasaron como al cuartillo, digamos, y el oficial le hizo una pregunta de qué era lo que hacía, ¿verdad? Le contó que, bueno, que era un instructor de bioquímica y inmediatamente le dijo, bueno, si es así, entonces dígame cómo se llama el ciclo de Krebs, cuáles son los otros nombres del ciclo de Krebs y explíqueme el ciclo de Krebs, ¿verdad? Entonces, para que vean que en realidad los puede salvar de una detención ahí, ¿verdad? Y bueno, él respondió, salió bien y pues lo dejaron salir, pero era un poco ahí como para comprobar que realmente era profesor de bioquímica, pero bueno, para que vean que para todos, ¿verdad? Hasta ese nivel, digamos, era necesario saberse el ciclo de Krebs, ¿de acuerdo? Entonces, para que lo tengan por ahí. Y ya al final les puse aquí los recursos, ¿verdad? Les voy a subir este video del ciclo de Krebs, ojalá véanlo, porfa, es bastante interactivo, no dura mucho, ¿verdad? Se los voy a subir al aula virtual como para que lo tengan ahí el enlace, nada más de hacerle clic. Y bueno, este Human Metaboloma Database, este es un ejemplo, ¿verdad? Donde pueden ingresar y, por ejemplo, tener información de cada metabolito. Entonces, en el ciclo de Krebs, por ejemplo, si quieren averiguar del citrato, ¿verdad? ¿Qué hace el citrato? ¿Qué puede generar el citrato? ¿O qué lo puede generar, ¿verdad? ¿Y en qué está asociado? Entonces pueden utilizar esta herramienta para poder ingresar ahí y meten el metabolito que desean investigar, ¿verdad? Oxalacetato, alfa-cetoglutarato, etcétera. Obviamente ahorita les estoy dando ejemplos del ciclo de Krebs, pero pueden utilizarlo para cualquier otro, ¿verdad? Ven que es metaboloma, entonces justamente recluta, ¿verdad? O tiene toda la información acerca de metabolismo. Y pues como estamos viendo, introducción al metabolismo y lo van a utilizar de aquí en adelante para otras cosas, pues tal vez les es útil. Y la última es este KEGG, ¿verdad? Que justamente esta herramienta es también de metabolismo, son todas las vías metabólicas que están y no solo en células animales, también en células vegetales, en levaduras y demás, bacterias y otras. Y también ustedes pueden seleccionar ahí la vía específica. Entonces, si quieren ver metabolismo de lípidos, cuál vía específica, ¿verdad? El ciclo de Krebs, pues ahí también, etc. Entonces, esos dos, digamos, son como herramientas por si tuvieran que hacer pues algún tipo de investigación adicional, ¿verdad? O más avanzada o más adelante en las otras clases de metabolismo, ¿de acuerdo? Bueno, entonces eso era lo que tenía para hoy. Ven, terminamos temprano. Bueno, igual es que no hubo muchas preguntas ni nada, pero bueno, espero que haya quedado claro, ¿verdad? Si no, porfa, en serio me avisan, ¿verdad? Me dicen si tienen dudas y demás. Ustedes en realidad nunca me consultan nada, entonces no estoy segura si es que no entendieron todo o nada, más bien, o todo quedó súper claro, pero bueno. Todo le da muy claro, profe. Sí, bueno, qué Sí, dicha. sí. Qué dicha, espero que sí. Y bueno, pues no, espero que les vaya muy bien el examen del jueves, ¿verdad? Ya este jueves tienen examen y pues también para los otros exámenes. Ya ahora ya no los veo más, así que todo les vaya muy bien el resto del semestre y obviamente pues ahí nos vemos para los exámenes nada más, ¿de acuerdo? Bueno, que pasen un bonito día, ¿de acuerdo? Ajá, ya me pusieron que sí, que todo claro. Bueno, esperemos que sí. Entonces nos vemos, chicos. Chaito. Muchas gracias, profe. Luego, Gracias. profe. Gracias. Muchas gracias, profe. Gracias a ustedes. Chao. Gracias, profe. Hasta luego. Buen día. Chao, chao. Buen día.